Dando término a esta parte correspondiente al tema de la segunda ley biológica, comienzo con una suerte de detalle asociado con la interpretación hecha por el doctor Hammer, así es como se observa, se titula este diagrama, dirigida básicamente a exponer algunos de los temas que le surgieron como condición de la obvia y necesaria interpretación de los cambios que hiciera a los conceptos de la medicina en vigor, la medicina que actualmente se mueve en los marcos de la concepción academicista, así como también, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, aquellos aspectos relacionados con las llamadas medicinas naturales, en general, aquellas que se han calificado como alternativas. Lo que vamos a tratar en esta y la próxima charla es como una especie de, diríamos, una suerte de extensión de los conceptos conocidos de la segunda ley biológica, y sin agotar tan complicado tema, porque voy a dejar algunos aspectos más específicos para charlas posteriores. Voy a referirme aquí, en el tema 3.1.8, a las fases en suspensión, mientras que en la próxima charla, que sería el colofón de esta segunda ley biológica, ya previa a la presentación de la tercera, bueno, tocaría el tema las alergias. Así que empezamos acá con estos detalles que permiten incluso, de cierta manera, introducir el hecho de que los eventos conflictivos, así como su solución, es decir, ambas fases, tanto la fase de conflicto activo como la fase reparadora, pueden ser de alguna manera o pueden quedar de alguna manera en suspenso, pendientes. Así que comencemos con estas ideas propuestas por el doctor Hammer, y que a mí me ha parecido sumamente interesante la posibilidad de compartirla con ustedes en esta primera parte. Así, comenta el doctor Hammer refiriéndose al organismo vivo y en particular al ser humano, que se le puede adecuar al modelo que comúnmente usamos para el ámbito de las ciencias de la computación. De manera que cada persona se muestra como resultado de la interacción de, primero, un programador, que es la psiquis, la computadora, el ordenador, que es el cerebro como entidad, y la propia máquina, que sería como la labor correspondiente al órgano o la parte corporal. Sostiene nuestro autor que nuestro organismo funciona exactamente como una máquina moderna, en la cual la psiquis programa, el cerebro computa y el cuerpo es el ámbito donde se ejecuta este proceso computador. Lo más interesante en este sistema es que la computadora, el cerebro, crea al programador, o sea, a la psiquis, y a la vez es programada por él. Esta concepción de Hammer, con la cual no coincido en toda su extensión, de todas maneras es bastante ilustrativa, y por tanto la voy a dejar en esa perspectiva. Ahí termina la imagen modélica que él hiciera, y para darle como una especie de cierre a la idea, él parte de la frase esta que tenemos ahí a la parte derecha de la imagen, que indica que el ser humano cree que piensa, pero en realidad es pensado. Muy interesante realmente. Debo aclarar que se comete muy frecuentemente el error de pensar que el doctor Hammer concluye que los eventos psíquicos almacenados en nuestro cerebro son la causa de los procesos morbosos que nos afectan. Eso es falso. Esto, que está reactivado modernamente por los llamados métodos de biodescodificación y otras corrientes de pseudoterapias en boga, no tienen que ver con la propuesta del doctor Hammer, más que por similitud con términos de la nueva medicina germánica que han sido extrapolados. Es decir, la extrapolación de estos términos de la nueva medicina germánica acuñada por el doctor Hammer es lo que conduce a esta
corrientes en boga que muchas veces se confunden con la nueva medicina germánica. Y el ejemplo que le puse, el más notable, es el del método o la técnica de biodescodificación. De la misma manera que sucede con la supuesta condición psicosomática de la enfermedad, corre el concepto de la biodescodificación. De la misma manera en cuanto a propuestas, a perspectiva general, perspectiva genérica. Y digo esto porque al respecto el doctor Hammer hace un comentario que es sumamente ilustrativo. Comenta que pretender que el hecho de haber tenido rencores y conflictos 20 años antes aumente la incidencia del cáncer, eso es un simple y banal error. El DHS que nos afecta hoy es la causa del cáncer que sufrimos hoy. Atención a esto, porque muchas veces pensamos que cuando hemos vivido una vida con dramáticos procesos, hemos almacenado rencores, conflictos, tras años de este almacenamiento de emociones negativas, ¡puff!, sobreviene el cáncer. Eso es falso. Es absolutamente falso. Y la falsedad de esto está explicada justamente por el hecho de que ya conocemos desde la primera ley biológica cómo es, incluso sus tres criterios, cómo es que se desencadena todo este complejo proceso del programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Pues bien, cito esta puesta a punto porque enfrenta la mayoría de las inexactitudes que incluso hay actualmente en la enseñanza que se hace de la nueva medicina germánica. No es infrecuente encontrar en internet informaciones que comentan todo este tema de acumulación de conflictos, acumulación de rencores, de problemas, de trastornos emocionales, y que un buen día, o un mal día, para decirlo de una manera más específica, pues simplemente aparece el cáncer como respuesta de la acumulación de todos esos problemas por largo periodo de tiempo. Eso sabemos perfectamente hasta ahora y por lo que hemos dicho que es completamente erróneo. Evaluando el proceder terapéutico actual al unísono con las críticas que surgen por doquier, ya no solo la del Dr. Hammer, también el Dr. Hammer llega a la consabida conclusión de que la medicina convencional padece de lo que en mis conferencias he denominado como una extraña fascinación por los síntomas. Extraña fascinación por los síntomas, vuelvo a repetirlo, que la ha llevado a un callejón sin salida en el que, a falta de resultados prácticos tangibles, ha procedido a buscar las causas de los síntomas que le abocan, que le superan, que le exceden, en desajustes que proceden del entorno que rodea al organismo sin detenerse a pensar, sobre todo, que si nuestro cerebro es la computadora de nuestro organismo, entonces lo es para todo. La idea de que alguno de estos procesos del organismo esté fuera de control de este ordenador no tiene ningún sentido. Hay que modificar toda la medicina radicalmente. Esta frase final, indudablemente, es lapidaria en todo su sentido, en su sentido más estricto. Esta parte final, ¿no?, que habla de que hay que modificar la medicina radicalmente. Y lo lapidario, bueno, el término de lapidario es una expresión, según el diccionario de Real Academia de la Lengua Española, referida a que por su condición de solemnidad y concisión puede ser digna de ser grabada en una lápida. Pero aquí, bueno, lápida es piedra, ¿no? Pero aquí lápida tiene esa otra connotación específica referida a donde se graba en memoria de la persona que yace en la tumba, ¿no? Así que la lápida, o el carácter lapidario, estaría dado justamente para ponerlo cuando se hagan las exequias fúnebres de la actual concepción retrógrada de la enfermedad. Bueno, pues de cualquier manera, esta última afirmación alude a que la enfermedad, en otro sentido, esa afirmación que se hace en otro sentido, de que la enfermedad es algo descontrolado e inconexo en el organismo y que escapa a la compleja secuencia informacional que yace en la riqueza de los procesos que en nosotros se suceden. Eso es absurdo.
Es verdad, eso es cierto, es absolutamente absurdo. Si se busca fuera del organismo, siempre habrá un posible agente generador del problema. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, la propia falta de una interpretación consecuente, que tenga al menos un matiz filosófico, es la causa de que la medicina moderna haya llevado los procesos biológicos perfectamente inteligibles a un nivel de desconocimiento que le ha privado de una base consecuente en el manejo de las enfermedades. Esto nos obliga a concederle un nefasto matiz que atenta contra la propia lógica de la existencia. Es decir, la enfermedad es mala, es algo morboso, es algo perverso que hay que eliminar a toda costa. También es de notar que la propuesta de Hammer haya sido, obviamente, tan arduamente cuestionada por un lado e imprevisiblemente desconsiderada por otro, ya que prácticamente habría que volver patas arriba, o mejor aún, poner en perfecto orden lo que hasta ahora se nos ha enseñado como enfoque terapéutico y revisar en primer lugar la mayoría de los postulados que en la propia medicina convencional o los propios postulados que sustentan a la medicina convencional. Así, sostiene el doctor Hammer que en cualquier caso es extraño que jamás nadie haya pensado que el cerebro, en cuanto a ordenador de nuestro organismo, pudiese estar programado también para todas las denominadas enfermedades. Es tan obvio, es tan evidente, pero sin embargo se resiste contra el lavado de cerebro de los últimos 2 siglos, que ha conducido a que todos pensemos según los conceptos preestablecidos por el esquema médico en vigor. Esta frase que acabo de citar simplemente lo que hace es postular ese viraje, es decir, en lugar de la citada extraña fascinación por los síntomas, caben posturas que emplean la sintomatología. Siempre hay que emplear la sintomatología, tiene sentido, porque justamente es el modo de diálogo de nuestro cuerpo con nosotros. Pero emplear la sintomatología siempre que ésta sea comprendida como un sistema de pistas muy apropiadas para entrever el momento en que se despliega cada programa interno que está en funcionamiento productivo y sobre todo protector. En general, el acercamiento a la enfermedad por parte de la propia medicina convencional, que no es tan viejo como pudiera pensarse, hasta ahora las medicinas no habían tenido tal ceguera conceptual, ha penetrado tan profundamente en la perspectiva popular que es difícil encontrar propuestas terapéuticas que logren prescindir del esquema enfermedad agente causal externo. Y encontramos que hasta la llamada sabiduría popular se caracteriza por declamar con una ingenuidad asombrosa que tal planta es antidiabética o que tal producto natural es naturalmente antiinfeccioso. Es más, la búsqueda desenfrenada de nuevos agentes terapéuticos se basa en hacer campañas laudatorias de que su resultado es la herencia de un conocimiento milenario, cuando realmente en los últimos siglos también el pueblo ha perdido la brújula que le orientó multisecularmente y se ha convertido en el reservorio de las más disparatadas teorías conspiratorias naturales en que todo atenta contra la salud humana a excepción del brillante sistema médico que los protege. Explica todo lo anterior el brutal proceso de deshumanización de la atención médica actual que se basa en tal fragmentación analítica de la persona que propone resolver los intentos naturales de reactivación de la capacidad adaptativa con diletantes detalles numéricos y estadísticos, por demás oscuramente manejados muchas veces para fabricar nuevas enfermedades y aumentar la larga lista de los enfermos tributarios de una seguridad social asfixiante. Así, todo se torna como una secuencia de pruebas del laboratorio preestablecidas sobre un presupuesto teórico no comprobado, más que por el resultado de pruebas estadísticamente manejadas para convencer a crédulos que siguen pacientemente las orientaciones que emanan de la maquinaria tecnológica desplegada al efecto. Tal es el caso de valores sanguíneos, pruebas radiológicas, así como de intervenciones altamente invasivas que terminan en dramáticos eventos comandados por un bisturí alegre, para llamarle de alguna manera, que a todos nos llena curiosamente, de sombrío entusiasmo. En esta infecunda parafernalia solamente son hechos los datos emanados de determinaciones tecnológicas estadísticamente demarcadas, mientras que la labor de la psiquis y el cerebro, que realmente no son de interés, van quedando como en el camino de un desmembrador proceso del complejo de la vida hasta convertirse, como la propia medicina, en un gigante acéfalo,
descabezado, es profeso, con unos prominentes pies de barro que amenazan con derrumbarse a la menor sacudida. Si Aristóteles, que tanto aportara en su momento a la concepción filosófica de la biología, despertara de su sueño milenario, se sentiría muy, pero muy feliz de ser considerado un pasado de moda. Culmina este obligado paréntesis el siguiente comentario pletórico de enseñanzas que deja bien claro cuál es el verdadero derrotero conceptual de la nueva medicina germánica, a saber, la clasificación de las enfermedades que ha hecho la medicina convencional, que llena incontables folios sin coordinación y sin coherencia, como la propia forma en que se concibe el paquete informativo, separa procesos muy afines que serían perfectamente comprendidos si la medicina abandonara su afán belicista, tan frecuente en el presente. Al respecto, confiesa el doctor Hammer en esa interesante obra que sirve como guía a nuestro curso, ya se la he mencionado en varias ocasiones, en este caso es Testamento de una nueva medicina en la parte 1, confiesa el doctor Hammer, para cerrar un poco estas disquisiciones del tema, yo me había propuesto en realidad dedicarme, tras la investigación de los tumores, a las denominadas enfermedades mentales y psicopatías. La cosa me cayó del cielo, porque todas estas enfermedades mentales y psicopáticas son formas especiales de enfermedad tumoral, en particular también de los denominados conflictos en suspensión. Aquí un poco que enlazo, y de hecho por eso es que quiero terminar con esta expresión, conflictos de suspensión, un poco que enlazo el sentido de las disquisiciones que trae el doctor Hammer y que, les repito, para los que deseen buscar la información, está en el Testamento de una nueva medicina, en la parte 1, entre las páginas 38 y 39 del material que ya yo les orienté y les dejé el enlace para que lo bajen de internet en la primera charla, al final del tema, la charla ya que resume todas las particularidades introductorias del asunto relativo a las leyes biológicas, a la nueva medicina germánica. Pues bien, este acercamiento a la enfermedad, que ya sabemos que no tiene esa tan grande vejez, permite comprender un poco el trastoque y la envergadura del trastoque que ha provocado el doctor Hammer en este ambiente triunfalista médico-farmacéutico. Vemos como no solo los procesos tumorales y sus equivalentes, son las llamadas enfermedades oncoequivalentes, ya las trataremos más adelante, como es el caso de la diabetes, la hipoglicemia, la parálisis, quedan bajo la cobertura de su propuesta noseológica y quedan perfectamente explicadas bajo la cobertura de las leyes biológicas, en particular de este carácter bifásico que define a la segunda ley biológica, y en particular con la observación, la siempre necesaria observación de que es obligatorio de que el programa se lleve completamente al efecto sobre la base de encontrar una solución viable. Bien, de acuerdo con esto, yo creo que quizás un poco para no, o sea, incluso hasta pudiendo ser considerado como un poco o demasiado reiterativo, voy a ir a un diagrama que todos conocemos, pero que lo he utilizado con bastante frecuencia, y es el relativo a la segunda ley biológica. Evidentemente aquí no voy a andar muy rápido, solo voy a hacer un rápido recorrido por la aparición del DHS, el despliegue a sus instancias de la fase de conflicto y, habida cuenta de que se produzca la solución de este conflicto, el despliegue entonces de la fase de reparación. Esta fase de reparación culmina dando fin desde el DHS hasta el final al llamado Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, que siempre estamos repitiendo con los términos del inglés SBS. Al final, o sea, aparte de esto, lo podemos desglosar diciendo que hay dos grandes fases, por eso es bifásico.
Mientras que que por eso se llama carácter bifásico de la enfermedad, mientras que la condición más importante, ya la referí antes, es que cada programa biológico especial y sensato de la naturaleza, SBS, se despliega en dos fases, una fase de conflicto y una fase de reparación. Pero solo se despliega ese programa completamente y satisface las demandas adaptativas del individuo, y en particular ahora del ser humano al que nos estamos refiriendo, siempre que haya solución al conflicto. Importante, esta solución tiene que ser obligatoriamente viable. Si la solución no es viable, bueno, vamos a ver qué pasa si la solución no es viable, porque hemos hablado solamente hasta ahora de la llamada caquexia. Es recordado, me imagino, por todos, ¿no? Si la persona está en fase de conflicto, en simpaticotonía permanente, obviamente llega un momento en que se agotan todos sus recursos. Si la persona adelgaza, si pierde peso, si tiene insomnio, si se desgasta en la búsqueda de una solución y no la encuentra, o las que encuentra no son viables, que es prácticamente lo mismo, pues evidentemente llega un momento en que se agota todo su esquema de reserva. Y ese es un ejemplo típico en que mueren las personas con cáncer cuando no es comprendido el proceso que se sucede cuando ocurre un DHS como evento dramático, este evento tremendo que causa el despliegue de ese proceso que está en la memoria biológica y nos permite mantenernos, sobrevivir ante el impacto de las condiciones ambientales. Ahora bien, hay dos preguntas que a mí me interesan, básicamente respecto al programa biológico. La primera, como tenemos dos fases, voy a preguntarla en función de cada fase. La primera pregunta sería, ¿y encontramos siempre solución viable al conflicto? Justamente la condición de encontrar solución viable al conflicto está asociada con lo que precede a estas tres fases finales, a esos tres aspectos finales que conforman la fase de reparación. La solución viable al conflicto se está refiriendo exactamente a lo que sucede en el momento o en el tiempo que transcurre el conflicto activo. Una segunda pregunta estaría referida justamente a si esa solución viable es encontrada, porque todavía, si habiéndose encontrado la solución viable, el programa no se ha desplegado, porque lo único que ha ocurrido es llegar ahí al punto donde marcamos la solución. Vendría la fase de reparación y habría entonces que preguntarse, ¿no? como una especie de consecuencia de la misma pregunta anterior. Se siguen siempre todos los procesos considerados por la naturaleza como reparadores, tras haberse completado la conflictolisis, a saber, la fase sudativa se sigue completamente, porque si es interrumpida, no se termina el SBS, no se termina el programa especial. ¿Ocurre siempre la crisis epileptoide? Si no ocurre la crisis epileptoide y ocurrió la fase sudativa, no importa que haya podido encontrarse una solución viable, porque en realidad, si se interrumpe la fase sudativa, el proceso edematoso, la acumulación de líquido, se conserva por un tiempo indeterminado en el cuerpo. Pero habiendo incluso ocurrido la fase epileptoide, ¿qué sucedería si esta es interrumpida? ¿O qué sucedería si no se lleva a cabo la fase cicatricial? Eso es lo que me interesa. O sea, habría dos preguntas. La primera, ya vimos que estaba referida al hecho de que si no se encuentra la solución viable, y la segunda está dirigida básicamente a si se encuentra esa solución viable, realmente esta es con precondición que ya de por sí defina que se va a producir una consecución de las tres subfases que conforman todo el proceso reparador, es decir, fase postconflictolítica A, fase postconflictolítica EP o epileptoide y fase postconflictolítica B. Bien, vamos para ir un poco que desmenuzando este importante tema, vamos a entrar primeramente en la primera pregunta que hice. Tratemos de considerar qué sucedería, y por eso que estoy hablando de fases de suspensión, es una u otra.
tratemos de considerar qué sucedería en respuesta a la pregunta de ¿encontramos siempre solución al conflicto? Nosotros sabemos y hemos comentado el tema de que el conflicto activo está muy caracterizado por una simpaticotonía permanente. Simpaticotonía permanente que sabemos desencadena, bueno, una serie de síntomas característicos de esta etapa que realmente están condicionados como vía para que se logre un hallazgo lo antes posible del evento dramático, de solución al evento dramático que impactó sobre el individuo. Es decir, ahora no podemos pensar en otra cosa, nada más que tenemos que pensar en este momento en encontrar solución, porque mientras no encontremos esa solución apropiada, se va a producir evidentemente un deterioro sustancial de todas las reservas del organismo. Deterioro que no se va a recuperar porque no hay fase vagotónica en el medio. Incluso la etapa del sueño está como atravesada por una simpaticotonía destructiva que genera esa respuesta de insomnio. Evidentemente, siempre se duerme un poco, pero el acto incluso de dormir es extraordinariamente, está extraordinariamente alterado por la condición de simpaticotonía a que está sometido el organismo. Es importante tener en cuenta que muchas personas piensan que basta con darse cuenta del problema y ya la solución aflora por sí misma. No, si esto fuera así, no se requerirían los intrincados mecanismos que se despliegan y que con tanto celo han quedado al acecho en nuestra memoria biológica a la espera de un fallo en los procesos de adecuación a los problemas de supervivencia. Evidentemente, la necesidad de una solución viable va aparejada a la necesidad de resolver cuanto antes el problema. Pero mientras se busque esa adecuación necesaria, se incrementa la masa conflictual. Fíjense, estamos tocando un tema aquí básico, el de masa conflictual. Es decir, el conflicto sigue acumulándose hasta tanto, o la tensión sigue acumulándose hasta tanto ocurra una solución viable al conflicto. Obvio, solución viable que detendría toda la acumulación de esa masa conflictual. Y evidentemente los procesos que se generan, y que ya conocemos de la primera ley biológica, los procesos que se generan a los 3 niveles de la existencia psicofísica, es decir, la psiquis, el cerebro y el órgano, se seguirían incrementando con el riesgo de que los síntomas lleguen a ser tan intensos cuanto más tiempo se toman en resolver la cuestión que generó el problema. Vamos a recordar algunos de los síntomas que se producen en la simpaticotonía permanente. Primero, una modificación consecuente de la personalidad con el propósito de enfrentar la amenaza. Realmente la persona está en estrés y su patrón de personalidad se altera sustancialmente buscando esta solución. Y bueno, ya en el plano, digamos, más del ámbito físico, bueno, entre otros, yo solo voy a mencionar, por ejemplo, como característico de la simpaticotonía permanente, y ya lo conocemos, el insomnio, la falta de apetito, con la consiguiente pérdida de peso, el ritmo cardíaco que se acelera y aumenta, la presión sanguínea se hace un poco más elevada, la reducción del azúcar sanguíneo, que es uno de los detalles interesantes. Hay muchos más. Yo solo menciono esto para recordar un poco el tema que hasta ahora hemos tratado. Es obvio que es difícil que una persona pueda mantenerse indefinidamente en una fase de esta índole, puesto que, bueno, observemos ahí solamente con mirar el dramatismo de esos 4 eventos, y solo cité 4, que se están generando durante la permanencia de la simpaticotonía, sabemos que al final evidentemente se cae en la citada caquexia, que ya lo hemos referido en varias ocasiones, incluso hace unos minutos. Ahora bien, si no podemos resolver el conflicto, o incluso si no podemos encontrar una solución realmente viable, por ejemplo, que no podamos abandonar a la pareja que nos genera el conflicto, que no podamos abandonar la labor que realizamos, es decir, el trabajo que realizamos simplemente porque está en amenaza otro evento importante que es la subsistencia de la familia. Si no podemos hacer esto, entonces hay que dar un recurso que es la degradación consciente de la intensidad emotiva, y es interesantísimo porque esta degradación consciente de la intensidad emotiva del evento
apela a capacidades que están más allá de nuestra condición propiamente física. Ahí evidentemente podemos enfrentarlo desde tres ángulos. Podemos minimizar el impacto del conflicto biológico que no tiene solución viable, ya sea desde la perspectiva intelectual, desde la perspectiva psicológica e incluso desde un enfoque de índole espiritual. Esta degradación consciente del conflicto tiene sus extraordinarias ventajas. Podemos llegar incluso a disminuir la intensidad hasta tal punto de que el ámbito cerebral y la parte corporal afectada prácticamente mantengan la masa conflictual, pero de una manera muy limitada. Hay una serie de condiciones que, digamos, que son básicas para mantener un conflicto suspenso hasta una edad avanzada. Hay personas que pueden llegar con un tumor, o pueden vivir con un tumor el resto de su vida. Pero hay dos condiciones por las cuales hay que tener precaución para que este evento no ocurra. Una, que es sumamente evidente, y es que no hay obstrucción mecánica por concepto de esta labor a nivel corporal. Es decir, imaginemos por ejemplo un tumor en el intestino grueso que crezca bloqueando en el colon, bloqueando la luz del colon, bloqueando el tubo. Llega un momento en que realmente esta obstrucción provocaría la muerte. Esta obstrucción es de tipo mecánica. Si eso no ocurre, es posible llevar el conflicto en suspenso hasta una edad avanzada. Hay otra que es menos evidente, pero no menos importante, y es que no se afecten glándulas productoras de hormonas. Imagínense ustedes que se afecte el comportamiento, por ejemplo, de la glándula tiroides, se desencadene todo el hipermetabolismo que caracteriza a la producción de tiroxina. Evidentemente no hay quien viva hasta una edad avanzada con una situación de esta índole. Estas son las dos razones más importantes que impiden que uno pueda llegar en conflicto en suspenso hasta una edad avanzada. Fuera de estas dos, es posible, y de hecho muchas personas cuando fallecen, que se hacen las necropsias, se encuentra que tiene tumores de tiempos A, pero que estos tumores nunca generaron una obstrucción mecánica, o estos tumores nunca se caracterizaron por afectar el funcionamiento de una glándula productora de hormonas. Digo esto porque a veces nos han creado la imagen de que el tumor, para la aparición de un tumor es condición sine qua non de la muerte, y eso no es cierto. Pues aquí, este asunto tiene otro puntico más que a mí me parece sumamente importante, y es lo relativo a la llamada constelación esquizofrénica. La constelación esquizofrénica yo lo voy a explicar un poco más adelante, incluso aquí en esta charla la voy a comentar porque voy a dedicarle sus charlas específicas a la constelación esquizofrénica, pero hay un detalle que quisiera siempre significar, que cuando ocurre un proceso de constelación esquizofrénica no hay acumulación no hay crecimiento de la masa conflictual. Esto es casi un regalo de la naturaleza. En situaciones extremas, que la vida está en peligro, bueno, pues le cambio el patrón emocional al individuo. Y eso es justamente lo que busca la naturaleza en una condición extrema. Sometido a una presión brutal en que se afecten ambos hemisferios, se produce una psicopatía, se puede producir una enfermedad mental, y detrás de esa enfermedad mental hay un fundamento básico. Es la única manera de salir adelante ante un bombardeo de DHS que sean dramáticos, que vayan a someter ya la vida a una condición extrema, y entonces aparece. Pero yo no quiero detenerme demasiado, aunque en la continuidad de esta charla voy a mostrar un ejemplo de cómo ocurre una constelación esquizofrénica en un caso sumamente interesante que es descrito por el Dr. Hammer. Pero bueno, ahí tenemos las tres condiciones. O que no hay obstrucción mecánica, que no se afecten glándulas productoras de hormonas, o que se involucre una constelación esquizofrénica. La constelación esquizofrénica se involucra como una solución que lleve a la persona a una crisis de las llamadas psicopatías. Miren por detrás, porque por detrás está una solución
que garantiza que al menos se preserve la vida y se pueda detener el proceso de aumento, acumulación de masa conflictual, para que no haya, para que no se perezca inmediatamente bajo el impacto del bombardeo de DHS a que yo hacía referencia hace unos minutos. Hay un caso especial a considerar en el ejemplo que vamos a discutir hoy, que normalmente esto, un poco que, yo diría que, a ver, sería algo como que si no hay una constelación esquizofrénica, ¿podría la persona sobrevivir ante el impacto de los eventos? Y la respuesta es no. Cuando una persona cae en una crisis psicopática y en esas enfermedades mentales, la mayoría de las veces, o por definición, la naturaleza encontró esta salida justamente porque la muerte no debe ser una alternativa ante los mecanismos biológicos, obviamente, que están condicionados para la supervivencia. Vamos a ver qué pasa en la segunda pregunta. ¿Se llevan siempre a vías de hecho todos los procesos considerados por la naturaleza como reparadores? Si nosotros partimos de que hay también en suspensión, puede ser la fase de reparación, ahí entonces aparecen, y bueno, recordemos que esta fase reparadora solo se produce después que hay una conflictolisis, o sea, una solución del conflicto. De que haya consecuencias del error del paradigma de la medicina convencional y de la mayoría de las llamadas medicinas alternativas por una muy simple razón. Razón que es, digamos, condicionante prácticamente del cambio que genera el doctor Hammer. Primero, que se produzca por concepto de medicamentos, ya sea plantas, ya sean químicos, ya sea por hipnosis, ya sea por programación neurolingüística, sea por temas de bioresonancia, tratamientos que incluyen patrones de cambio energético, un retorno inducido a la condición simpático-tónica por el empleo de estos supresores de síntomas. La gran situación que enfrentan las medicinas actuales, y entre ellas incluso las alternativas, es que si yo reduzco sin observar con detenimiento o suprimo sin observar con detenimiento el síntoma, sin darme cuenta en qué momento está este síntoma y qué importancia tiene, puedo lanzar el proceso hacia el principio. Y si lanzo el proceso hacia el principio, si ejecuto este retorno a la condición simpático-tónica, estoy condenando irremisiblemente a la persona a una enfermedad crónica. Si no a retornar a la vía caquéxica que inicialmente habíamos explicado. También tengo la posibilidad de propiciar la aparición de la recidiva, que es la que conduce a la cronicidad de las enfermedades. Y por último, como una expresión de este punto anterior, el despliegue de los llamados procesos alérgicos. Es decir, y yo los procesos alérgicos no los voy a tocar ahora, voy a dedicarle una charla completa a este tema. Es decir, si yo analizo cuál es el riesgo de suprimir un síntoma sin detenerme a pensar en qué etapa está y en qué momento se está produciendo el proceso, pudiendo incluso atenuarlo sin necesidad de hacer su supresión, estoy propiciando, un retorno inducido a la condición simpático-tónica. Es decir, a la fase de conflicto activo de nuevo, de cabeza a la fase de conflicto activo, al estrés, a la tensión, al insomnio, al aumento del latido cardíaco, a la falta de apetito, la pérdida de peso, por citar solamente algunos de los temas. Estoy propiciando que aparezcan recidivas, es decir, que el proceso se reitere continuamente y haga diana esas personas que llegan a la consulta y dicen, en los últimos 6 meses he tenido
no sé cuántos ataques de gripe. Asombroso. Y cada vez que este proceso se produce, la persona, suprimiendo los síntomas, es llevada de nuevo a la fase de conflicto activo y se va agotando hasta el punto de que después le aparece el propio terapeuta que recondujo a la persona por supresión de síntomas a la condición simpático-tónica y le dice, no, es que tu sistema inmunológico está deprimido. Es tan burda, es tan brutal esta respuesta que realmente es lastimoso, pero justamente así sucede. Por último, el tema del despliegue de los procesos alérgicos, no voy a hacer referencia a él porque justamente voy a dedicarle la próxima charla.